Hola, muy buenas. En primer lugar, como no puede ser de otro modo, agradecer a la directora del Congreso, a la profesora Rosario Arroyo, el haberme invitado en su día. Es de agradecer ser partícipe de un evento de esta categoría y de esta tipología. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Como no tenemos demasiado tiempo y la charla ha de ser breve, ya me estaban comentando que sobre 15-20 minutos, yo quisiera, antes de nada, advertirles 4 partes muy bien diferenciadas en esta ponencia. Una primera parte en la que vamos a tratar las nociones básicas en torno al ámbito de la competencia digital. Una segunda parte vinculada al COVID-19, a la competencia digital y qué está haciendo la Universidad de Granada al respecto, especialmente vinculado con el desarrollo y la promoción de la inteligencia colectiva. Una tercera parte asociada al informe Horizon 2020 y otros informes nacionales, todos ellos vinculados, insisto, con el desarrollo de la competencia digital, especialmente vinculado al ámbito educativo. Y, por último, experiencias prácticas que estamos llevando a cabo, que estoy desarrollando, igualmente vinculadas a los grados y al desarrollo de esta competencia digital. Bueno, dicho esto, pueden ustedes observar esta imagen en la que verificamos cómo el mundo actual ha cambiado. Yo, sin duda, quisiera hacerle referencia a la nueva normativa vigente desde el mes de diciembre, promulgada para los ámbitos de infantil, primaria y secundaria, la LOMLOE, en la que se vuelve a hacer mención y relevancia a todo el asunto del desarrollo de las competencias, en definitiva, y especialmente de la competencia digital. Indudablemente también aparecen otros términos, como son los objetivos de desarrollo sostenible y el diseño universal de aprendizaje, que también quedan reflejos en esta nueva normativa. Está claro que esta nueva normativa insiste nuevamente en el desarrollo de tareas integradas, de trabajo por proyectos y a la aplicación y uso de metodologías activas. De igual modo, he querido hablar de los ámbitos previos al ámbito universitario, al contexto universitario, porque son piezas clave. Es decir, si nuestros alumnos estaban acostumbrados a trabajar por proyectos, por tareas integradas y desarrollando ese tipo de unidades, es evidente que en el ámbito universitario debemos de seguir en esa línea, con esas directrices. Indudablemente, insisto, aplicando estas metodologías activas que, por supuesto, estarán incardinadas con el aprendizaje-servicio, los estudios de caso, los procesos de gamificación, el aula invertida, los aprendizajes cooperativos, el visual thinking, por ejemplo, y otras alternativas posibles vinculadas, insisto, a la participación activa del alumnado. Me gustaría también señalar, efectivamente, las generaciones, ¿no? Y hacia dónde, qué tendencia tenemos en el momento actual, cuál es la generación que nace desde el año 2010 y que, lógicamente, está absolutamente vinculada con el ámbito tecnológico. Han nacido no ya insertos dentro de la tecnología, sino que forman parte de ella con un sentido propio. Bueno, algunas características de esta generación alfa precisamente es que están centrados todos los procesos en ese desarrollo tecnológico y, por supuesto, son más autosuficientes y realmente son expertos en este ámbito. Con lo cual, todo esto habría que considerarlo de una manera cierta al respecto de otras generaciones, como puede ser la generación Z previa, desde el año 1996 al 2009, donde estos alumnos eran nativos digitales, pero, lógicamente, no estaban tan sumergidos en este ámbito tecnológico. Quisiera destacar el trabajo que está haciendo el Marco Común Europeo de Competencia Digital, donde se encuentran 5 áreas y 21 competencias digitales asociadas. En realidad, lo que se pretende en este Marco Común Europeo, en el DIGCOM, es acreditar el desarrollo de esa competencia digital por parte del profesorado. Es decir, lo que se vino haciendo con la acreditación lingüística se está llevando a cabo en este momento al respecto de la competencia digital. Ahí pueden ustedes observar los 5 ámbitos, esas 5 áreas importantes entre las que se encuentra. Yo me gustaría resaltar precisamente la creación de contenidos digitales, muy vinculada con estos procesos de asociación con el colectivo ciudadano, ¿no? Y de la participación ciudadana tan importante a día de hoy. Esas 21 competencias digitales pues subrayan, matizan y certifican esas grandes dimensiones, esas grandes áreas que todo profesor en realidad debería de advertir y considerar en su formación. Yo creo que es un proceso ya presente y se está llevando a cabo y, lógicamente, será un requisito sine qua non
en las próximas convocatorias de participación del profesorado, en los cursos de formación, en los demás ámbitos, para, por supuesto, llevar a una educación de calidad, que es lo que nos marca la Agenda 2030, de la que hablaremos a posteriori. Bueno, indudablemente no quisiera detenerme mucho en este aspecto, pero estamos muy condicionados desde la aparición del COVID-19, pues en todos los ámbitos, condicionados en cuanto a la estructura organizativa y el cambio metodológico y todo lo que conlleva desde esta situación económica, social y sanitaria que estamos viviendo, entre otros aspectos. A día de hoy, he querido resaltar los datos a día de hoy, y nos encontramos con esos 110 millones de casos, 61,7 millones de personas que se han curado y ese dato trágico también de los 2,42 millones de personas que han fallecido. Esto significa que el COVID ha condicionado y hemos tenido que repensar toda nuestra estructura organizativa y todo el ámbito académico. Los centros han cambiado, el profesorado ha cambiado, la sociedad ha cambiado y, lógicamente, todo de una manera muy, muy acelerada. Tan acelerada que, por ejemplo, quisiera resaltar aquí la producción científica respecto del COVID es ingente. Más de 500 publicaciones de carácter científico se publican al día y precisamente más del 75% de esas publicaciones están en abierto. Todas ellas asociadas a la temática COVID, insisto. Es decir, que realmente se está promoviendo, se está produciendo una pandemia informativa. Esto significa mucho, es decir, estamos pensando, estamos investigando y estamos estudiando todo aquello asociado a este nuevo momento, vinculado a todo lo que es el COVID y a ese cambio organizativo tan necesario en nuestras instituciones educativas. A mí me gustaría reseñar también un texto que ya en el año 2013 escribían Juan Freire y Gutiérrez Rubí al respecto de la inteligencia colectiva, esta inteligencia de la multitud. Es el manifiesto Kraut, insisto, del año 2013, era premonitorio del valor y la reseña de la importancia del trabajo colectivo y la participación ciudadana y argumentando en pro y en favor del prototipado conjunto y del valor de la idea de lo social. Yo creo que es un texto referente y que les recomiendo desde aquí en esta charla, insisto, que nos viene desde el año 2013 de una manera premonitoria a lo que sucede a día de hoy y, lógicamente, buscando esa participación del colectivo, esa potenciación de los aprendizajes cooperativos y en la insistencia de que los aportes individuales en conjunto superan esos propios matices de carácter unitario. Algunos ejemplos de esta inteligencia colectiva que podemos advertir son OpenStreetMap, por ejemplo, son mapas editables, donde esa participación del colectivo hace que se reedite esos mapas y cada vez se configuren de una manera más cierta, con muchos más detalles y sean absolutamente mejorados de manera continua. Otro ejemplo es MakeSpace, un espacio para la creación de prototipos vinculados con el ámbito digital y donde, insisto, la participación y las ideas conjuntas se llevan a efecto de una manera, como decimos, muy conjugada y muy cierta. Goteo también es una plataforma que creo que tiene un interés absoluto y especialmente vinculado con nuestra juventud, ¿no? Y vinculado a esa competencia que se trabaja en los centros de primaria y de secundaria, que es el sentido de la iniciativa del espíritu emprendedor. Goteo es una plataforma que se cofinancia con los aportes de la ciudadanía. Es decir, aquí lo que se valoran son las ideas propias y el colectivo, lo social, hacen un aporte económico para sustentar el desarrollo de esa idea y que realmente al final se produzca el desarrollo del proyecto. Creo que Goteo es una plataforma que debemos observar, profundizar en ella y ver los matices y las características que tiene para replicarla en nuestro ámbito. Muy interesante, como digo, y les invito a que la valoren y la observen, ¿vale? Y especialmente si tienen alguna idea, por supuesto, la lleven a la plataforma para que sea cofinanciada por el colectivo. Bueno, otro ejemplo es Medialab Prado. Esto surge por parte del Ayuntamiento de Madrid, especialmente vinculado al uso y utilización de esos espacios que no están siendo utilizados por parte de la ciudadanía, que realmente están inservibles y son recuperados, ¿no? por
por el colectivo para precisamente instar al desarrollo de propuestas de tipo cultural. Creo que es una gran idea en conjunto y se está llevando a cabo también de una manera muy, muy cierta y efectiva. ¿Qué hace nuestra universidad? Yo quería en esta charla incidir en el valor de nuestra universidad, en las propuestas que ha llevado a cabo de una manera veloz. Surge un portal específico que ustedes pueden ver y yo creo que muchos de los que asistan a este congreso ya tendrán conocimiento de la misma, pero surge una plataforma específica vinculada al COVID-19, empezando con la propia normativa creada al efecto en torno al plan de contingencia y numerosos recursos para que el profesorado se sienta apoyado y ayudado en este proceso innovador y, lógicamente, lo aplique realmente a su aula. Este sitio, esta plataforma web, pues en realidad hace todas las funciones y cumple todos los requisitos de calidad. Y bueno, yo creo que ha sido muy bien acogida por todo el profesorado y estamos realmente arropados por parte de ella. Otros proyectos que surgen asociados a esta plataforma, que ya se habían iniciado, pero que en este momento tienen mucho más sentido, quizás, es Media Lab UGR. Aquí hay que reconocer el trabajo de Esteban Romero Fría en torno a esta plataforma que promociona la cultura y la sociedad digital. Pues, sobre todo, a mí me gustaría reseñar cuáles son los valores insertos dentro de este propio colaboratorio. Y es precisamente el aporte de la idea no solo del colectivo universitario, sino el aporte de la idea de todos los ciudadanos. También el potenciar y promocionar las charlas de tipo informal. Y eso es muy, muy bueno. Creo que surgen dinámicas extraordinarias en torno a tertulias dialógicas o exposiciones pictóricas o incluso conciertos musicales donde esta plataforma, este colaboratorio, pues arropa a ese colectivo que pretende simplemente dialogar, advertir, enriquecer, reflexionar sobre algunos aspectos relacionados con la ciencia, el humanismo y todo lo digital. Enhorabuena, de verdad, a Esteban Romero Fría y todo su equipo porque creo que están haciendo una labor muy, muy buena. Asociado también a Media Lab aparecen algunos proyectos como puede ser el de la radio que tienen creada a tal efecto o, por ejemplo, algunos congresos, jornadas o recursos que se aportan en diferente o de manera paralela a la propia plataforma. Surge también el proyecto de Facultad Cero, nace precisamente en este tiempo COVID y sobre todo pensando en una nueva generación, en una nueva facultad, puesto que lo social ha cambiado por completo y en realidad lo que hace es aunar a los colectivos, a todos los colectivos, insisto, ciudadanos, en pro de una actualización y de un repensar todo lo que afecta a nuestra estructura organizativa, especialmente vinculados también con el ámbito científico, lo metodológico, lo didáctico, lo pedagógico, y ese es el gran interés que tienen todos estos proyectos. Yo sigo publicando, también es otra de las plataformas que se relacionan con el portal COVID-19 de la Universidad de Granada y que sin duda está haciendo un trabajo extraordinario, especialmente vinculado al ámbito científico. Bueno, se dan indicativos por parte de expertos de la Universidad de Granada relacionados con todo lo que es el asunto de la publicación científica. Todos los vídeos están en abierto y, por supuesto, la información es absolutamente relevante. Creo que el portal tiene un gran valor y surge precisamente en ese tiempo de confinamiento. Fue realmente el resurgir o el surgir de este proyecto y tiene un gran interés. Se ha ido o se sigue trabajando en el mismo y cada vez dicha plataforma queda mucho más enriquecida y con unos aportes en línea absolutamente brillantes. Frena la Curva también es un proyecto relacionado con el portal COVID-19, insisto, de la Universidad de Granada, que presenta algunas evidencias muy importantes de esta colaboración y participación de los colectivos. Por ejemplo, aparecen aquí 13 equipos de laboratorio distribuidos o las infinitas aportaciones de libros que nos unen, esos 12.000 libros que nos unen en proyectos conjuntos, o estos proyectos más de 140 que también. Es decir, que ha habido, cuantitativamente hablando y cualitativamente del mismo modo,
grandes aportes y evidencias que subrayan la importancia de la creación de estas plataformas, especialmente vinculadas al tiempo COVID. Llegado a este punto, a mí me gustaría hacer reseña a todo lo que es la Agenda 2030, muy vinculada precisamente con la temática del Congreso y especialmente al objetivo número 4, dentro de esos 17 objetivos del desarrollo sostenible, que hace mención a la educación de calidad. Como vengo hablando, precisamente esta educación de calidad, sin duda, está relacionada, yo diría, con el desarrollo competencial por parte de todas esas competencias clave que ya trabajamos en los niveles anteriores y que luego, por supuesto, quedan reflejadas en el ámbito universitario y especialmente destacable, como no, la competencia digital y todos los recursos didáctico-pedagógicos vinculados a la tecnología que pueden ayudarnos precisamente a esa educación de calidad. También es preciso matizar, muy vinculado, insisto, también con este congreso, el diseño universal de aprendizaje y lo que es la promoción de una escuela inclusiva que realmente dote de igualdad de oportunidades a toda la ciudadanía, basado fundamentalmente en proyectos de igualdad. Todos los proyectos educativos, precisamente, y la normativa vigente, hablan precisamente o arropan esta idea. Y es precisamente a través de esos planes, vinculados, insisto, al proyecto educativo, plan de igualdad, el plan de formación del profesorado, el plan de atención a la diversidad, los planes de convivencia, etcétera. Todo ello, el plan de actuación digital, todo ello persiguen precisamente una educación de calidad que quede registrada en torno a procesos reflexivos conjuntos, a la participación de la comunidad, como no podía ser entendido de otra manera. Los centros no funcionan de una manera autónoma, es decir, solamente con los aportes del profesorado, sino que, lógicamente, están insertos dentro del contexto y el contexto precisamente vive de las aportaciones del colectivo, de la ciudadanía que engloba esas instituciones educativas. Como pongo en esta imagen, es preciso repensar el aula. Ya sabemos que algunos aportes vinculados con la innovación educativa tardan muchísimo tiempo en llegar a los centros educativos. Quiero recordar ahora mismo como un código QR, por ejemplo, que ahora mismo se está llevando a efecto y parece algo innovador, aunque ya no tanto, ¿no? Bueno, pasando el tiempo y vamos a ver otras tecnologías que están vinculadas a ello, pues nace en el año 94 en la empresa Toyota. Es decir, que desde el año 94 al 2000 y tanto, pensemos en que la innovación tarda alrededor de 20 años en llegar a las instituciones educativas, nos hace pensar en muchas cosas, ¿no? Es decir, que tanto desde el punto de vista metodológico como desde el punto de vista del conocimiento técnico de esas herramientas tecnológicas, es muy importante que advirtamos muchas cuestiones y que la formación del profesorado lleve a, sobre todo, que esa capacitación y esa formación técnica derive luego en proyectos, en prototipado colectivo, del conjunto, que especialmente desarrolle esa calidad en las instituciones educativas. Quisiera hablaros también o hablarles del ámbito formal, no formal e informal. La nueva legislación, como les decía, muy reciente, insta también del mismo modo al ámbito no formal y lo destaca. Es decir, que le da un valor importante. Yo, aunque no aparezca reflejo como tal, pero sí como elemento transversal, aparece todo lo que es el ámbito informal, lógicamente. Pero el ámbito no formal, insisto, queda como muy reflejo, como dándole mucho valor y mucha importancia. Con lo cual, estas tres dimensiones de la educación deberían de ser trabajadas del mismo modo. Y ya sabemos que las propias instituciones, nuestra propia Universidad de Granada, ha repensado muy rápido, porque nosotros somos una institución presencial. Pero, lógicamente, el tiempo que vivimos ha hecho que las estructuras cambien organizativamente y que, lógicamente, mejoremos y estemos preparados para una posterior intervención también, aunque sea desde el punto de vista presencial, hayamos mejorado todo lo que es nuestro desarrollo de esa competencia digital, entre otros aspectos. El sentido creativo, por ejemplo, también, o los principios de autonomía y de gestión. Seguramente se hayan mejorado a lo largo de este tiempo. Me gustaría destacar desde el punto de vista formal una fuente de recursos especialmente abiertos, como es Procomún. Aquí ahora les voy a nombrar algunos espacios web que son de muchísimo interés y que, lógicamente, lo que nos van a hacer va a ser aporte de recursos. En realidad, la web 2.0, 3.0 y toda la evolución de la misma, lo que ha pretendido es que el usuario navegue y sea capaz de advertir recursos que ya están o que han aparecido y que, lógicamente, su producción, el prototipado, también del mismo modo, sea algo sencillo.
Bueno, pues Procomún nos ofrece eso, no necesitamos nosotros de tanta creación, sino que tenemos esas fuentes, esas bases de datos, esas bases de recursos que lógicamente pueden ser utilizadas. Desde el punto de vista no formal también podemos destacar Coursera. Ya saben que los cursos masivos abiertos en línea están teniendo un gran éxito y creo que es una gran posibilidad para aprender, entre otros aspectos. Myriada, por ejemplo, y Udacity también del mismo modo son todo ello relacionado con estos cursos masivos abiertos en línea de un gran prestigio. Pero me gustaría ensalzar y recalcar el valor también de Abierta UGR. Abierta UGR está siendo reconocida a nivel nacional, yo creo que internacional, del mismo modo, por la calidad de los cursos de formación que se están llevando a cabo. Esto, sin duda, es un orgullo y un reconocimiento para toda nuestra universidad por precisamente esa calidad educativa que manifiesta en estos recursos libres. He puesto un ejemplo aquí de algunos de esos cursos, pero ya saben, por ejemplo, el curso de Federico García Lorca, Sierra Nevada, La Alhambra, etcétera, que son de una calidad extraordinaria y que muchos de nuestros alumnos no han hecho. Yo siempre promociono, al mismo tiempo en mi asignatura, la participación, no solo vinculada directamente con lo que es la propia asignatura, porque el sentido, el sentimiento de hacer un curso masivo abierto en línea también promueve muchos valores y el desarrollo competencial de nuestros alumnos. Y sin duda hay que reconocerlo y hay que valorar, por supuesto, dicha participación. Yo, en principio, lo hago y creo que sería algo muy bueno para que todos reflexionáramos nuestras guías docentes para incluirlo. Me gustaría también hablar sobre los entornos personales de aprendizaje y los Personal Learning Network. Es decir, las personas y las herramientas, el environment, las herramientas y el network, las personas que están vinculadas en nuestros entornos de aprendizaje. Eso que nos facilita que nosotros aprendamos en mayor grado. Desde el punto de vista, como decíamos antes, formal, no formal e informal, vamos conociendo cada día numerosas herramientas y a numerosas personas que realmente nos son interesantes y vamos configurándolas dentro de ese nuestro entorno. Ese entorno, según Adeli Castañeda, por ejemplo, nos habla de esas herramientas necesarias para la lectura en un primer momento, la reflexión y, sobre todo, las relaciones. Yo me gustaría destacar, igual que han hecho los laboratorios o los colaboratorios que hemos puesto como ejemplo desde nuestra universidad, especialmente destacar los aspectos vinculados a las relaciones. Son mucho más importantes, potentes y creo que deben de optimizarse, ¿vale? Porque, sin duda, nuestros entornos personales de aprendizaje están basados en las personas de manera fundamental y principalmente, para luego advertir otro tipo de procesos vinculados a las mismas, ¿vale? Las personas siempre por delante de cualquier otro aspecto y de cualquier otra cuestión. Aquí llegamos ya muy rápido, sé que voy muy veloz, pero es el tiempo y la limitación del tiempo en esta exposición me condiciona. Y sí que me gustaría resaltar este informe. Es muy, muy reciente, es el informe Horizon 2020. Es un informe que nos dice cuál es la tecnología que nos va a venir o que está llegando a nuestras instituciones educativas superiores, es decir, al ámbito universitario. Aquí tenéis un breve ejemplo de cuáles son algunas de ellas, pero podríamos destacar la inteligencia artificial, por ejemplo, los aprendizajes adaptativos o la realidad extendida, entre otros. Me gustaría matizar algunos de ellos. Por ejemplo, ese aprendizaje adaptativo que está vinculado con lo que es la analítica de los datos, el Big Data, y todo lo que conlleve. Es decir, el conocimiento y el análisis de nuestros alumnos a través de esos datos que van generando, específicamente cuando participan en los LMS, en los gestores de contenido, indudablemente nos hacen potenciar y reconocer cuáles serán las vías y las mejoras posibles en esos procesos de enseñanza-aprendizaje, ofreciendo alternativas múltiples. También la inteligencia artificial, podemos observar en esta imagen qué contribuciones o hacia dónde aparecen esas líneas de actuación, por ejemplo, en biometría o en el reconocimiento de la voz o en otros aspectos como puede ser la gestión de decisión. Está clarísimo que la inteligencia artificial está muy vinculada ya a día de hoy con alguna evidencia, como puede ser Alexa o Siri. Todos creo que reconocemos esta inteligencia artificial y el valor que tienen. La educación no puede permanecer al margen de estos aspectos y, lógicamente, ya se está interviniendo de manera directa con esos aportes de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. También el análisis para el éxito de los estudiantes. Está muy vinculado con los aprendizajes adaptativos y realmente sigue siendo el aporte de los datos y el reconocimiento de los mismos
verificando buenas praxis para replicar esas buenas prácticas precisamente con los datos que nos aportan. Todos estos datos al final son informaciones que, por ejemplo, en estas dos evidencias que os voy a compartir, COMPAS, por ejemplo, es una de ellas, de la Universidad de California, se está llevando a cabo, y otra precisamente es Google for Education. Estas plataformas, al final, en definitiva, están siendo utilizadas a día de hoy por más de 110 millones de usuarios en este año 2021 y lo que quede, ¿no? Estamos dando datos de inicio. Eso significa que están gestionándose datos, información dentro de, por ejemplo, Google Classroom o Meet o infinitas herramientas que todos sabemos o conocemos, la de formularios, por ejemplo, vinculada al uso de estas plataformas. Y que, por supuesto, la gestión de esa información y de esos datos, al final, en definitiva, nos va a hacer que procedamos en ese proceso reflexivo en la mejora de, por supuesto, las directrices o las líneas de actuación posterior. El diseño instruccional, yo quisiera destacarlo aquí indudablemente de una manera manifiesta, tiene mucho que ver con la pedagogía. Mi formación de base es pedagogo, sin embargo, y de hecho, por ello, imparto recursos didácticos y tecnológicos aplicados a la educación. Pero siempre destaco el valor de lo pedagógico sobre lo tecnológico. El cambio que se produce en las personas viene motivado por la metodología y por lo didáctico, no precisamente por el valor de la tecnología en sí misma. Algo así es lo que viene a decirnos el diseño instruccional, es decir, un pensar, una reflexión para diseñar y planificar en base precisamente a lo que os decía o que les decía al principio de esta charla. Precisamente vinculado con esos trabajos por proyectos, que partan de situaciones problemas y que nos lleven a prototipar, a buscar un producto realmente eficaz y eficiente que dé respuesta a esas situaciones problemáticas, que busque el desarrollo competencial y que manifieste sinceramente una reflexión en torno a los procesos metodológicos, a los recursos que son necesarios, a la evaluación, a los objetivos planteados, a los contenidos, a los estándares, a los criterios de evaluación y a los infinitos elementos curriculares que conforman este diseño. Si repensamos todo esto, y ese es el valor de lo tecnológico y lo pedagógico de una manera vinculada, ese diseño instruccional al final nos va a hacer que prototipemos de una manera efectiva y que los productos que hayamos configurado sean realmente efectivos. Precisamente el colectivo, insisto, es el que da base y pie a todas esas ideas que se conjugan luego y se prueban para advertir la eficacia y la calidad de esos productos. Creo que el diseño instruccional es algo basiquísimo a día de hoy. Alguna evidencia, por ejemplo, son el Community College, por ejemplo, creo recordar que es de la Universidad de California, y es una evidencia también, nos viene a decir que la educación en línea está, cuantitativamente hablando, resurgiendo de una manera muy importante. Más de un 10% de alumnos universitarios están optando ya por cursos o por grado de formación en línea. Esto es algo que las universidades presenciales, como la nuestra, como la Universidad de Granada, realmente está repensando todo para posiblemente pues, no tener una pérdida del alumnado. Ya sabemos que la presencialidad no sustituye, no va a ser sustituida, pero quizás pensar en sistemas híbridos pues, podría ser importante. Por último, ya muy rápido, hablarles de los recursos educativos abiertos, la importancia de los mismos. Todo este prototipado al final tiene que quedar reflejo en algunas bases de datos y estas bases de datos, pues para que tengan constancia de algunas de ellas, pueden ser, por ejemplo, la de EDIA, el CEDEC, por ejemplo, del Ministerio de Educación. Andalucía es digital, también son plataformas que están llenas de cursos de formación, de recursos, de vídeos, tutoriales, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, el del MIT, el Open Courseware, también ofrece, fíjense, con la calidad que esta institución presenta, pues aportes significativos de cursos de formación en abierto. Eso es indudablemente muy, muy, muy bueno para todos. Por último, ya casi finalizando, la realidad extendida como compendio, como superación de lo que es la realidad virtual y la realidad aumentada. Esta es una de las tecnologías que nos vienen para, sobre todo, subrayar no solo los aspectos visuales, sino los olfativos, los auditivos, y para hacer inmersa a la persona en experiencias de conocimiento. Esta es es alucinante todos los proyectos que se están llevando a cabo vinculados con esto.
Otros proyectos a nivel nacional, estamos viendo aquí España Digital 2025 y daré algunos datos, se están desarrollando muchísimos planes. Y, por ejemplo, aquí me gustaría destacar también el plan o el proyecto de transformación digital educativa de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que queda reflejo en los planes de actuación digital. Se está haciendo una valoración de todo el profesorado al respecto de su competencia digital y, por supuesto, después de ella, la intervención en cuanto a la formación para que luego se aprecien esos cambios en las programaciones didácticas y, consecuentemente, luego en la mejora de la calidad. Este portal, por si tienen algún problema asociado a la ciberseguridad, el INCIBE da respuesta a todo ello, ciberbullying o problemas de seguridad de datos, etcétera. Muy buen portal. Destacar también que España se encuentra a la cabeza de Europa en cuanto a la administración electrónica, eso yo creo que es un dato destacable. Y, por último, ya simplemente subrayar que juntos somos capaces de hacer cosas increíbles. En esta pequeña presentación lo que he intentado transmitir es precisamente el valor del conjunto, del colectivo. Las ideas aunadas hacen mucho más por todos nosotros. Y por eso, por ejemplo, alguna empresa como un spin-off de la Universidad de Granada también, como Conecta 13, habla de artefactos digitales que son promovidos, estos prototipos, de una manera conjunta por toda la ciudadanía. Esa réplica, estas actuaciones, son las que nosotros llevamos a cabo a través de los gestores de contenido en mi asignatura y realmente son una sucesión de proyectos conjuntos, gamificados principalmente, pues que advierten el valor y la importancia del colectivo. Siempre, por supuesto, aprendiendo desde un punto de vista técnico, pero aplicado a situaciones problemas. Ahí tienen algunos enlaces a algunas de esas prácticas. Y, bueno, asociadas también, como digo, insisto, a principios de juego o de gamificación o de actividad lúdica, cuidando siempre muy mucho las narrativas. Por ejemplo, se realizan escape room, por ejemplo, o el aprendizaje de algunas plataformas que en realidad tienen un sentido lúdico, no especialmente gamificado, porque para eso habría que cuidar muchísimo más la narrativa. Y nada más. Me gustaría acabar con esta cita: saldremos juntos y saldremos conectados. Todos sabemos la situación, el momento en el que vivimos, pero sin duda, la unidad, la cooperación y el trabajo compartido, conjunto, hará que todos salgamos de esta más fuertes, más unidos. Muchísimas gracias. Disculpen la velocidad de la exposición, pero son ideas muy básicas y muy claves que me gustaría transmitir en esta charla y por eso he aprovechado para hacerlo. Muchísimas gracias por su atención y quedo a la disposición de todos ustedes.